Vamos entonces a continuar con este, eh, con este tema, ¿cierto?, tan interesante, este análisis dogmático que estamos haciendo sobre la evolución en la discusión y práctica chilena en la persecución penal de los crímenes vinculados a la dictadura, en la segunda parte. Nos acompañan, en primer lugar, doña María Inés Horvitz Lennon. Ella es profesora titular del Departamento de Ciencias Penales de nuestra facultad, es abogada de esta facultad, es doctora en Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, directora del Centro de Estudios de la Justicia de esta misma casa de estudios y coeditora de la Revista de Estudios de la Justicia. Integró la comisión técnica que elaboró los proyectos que dieron origen al Código Procesal Penal y desde el año 2006 hasta un par de semanas atrás fue abogada consejera del Consejo de Defensa del Estado. La profesora Horvitz se va a referir al tratamiento de la prescripción de la acción penal en estos crímenes. Luego, y lo presentaré en un rato más, se va a referir al decreto ley de amnistía el profesor Mañalich. Continuará la profesora Karina Fernández con el tratamiento de los actores económicos y finalizará el profesor Pietro Esferraza sobre las reparaciones. Entonces, le cedo la palabra a la profesora María Inés Horvitz y les pido encarecidamente que ojalá ninguno se extienda como máximo hasta 20 minutos para que tengamos así la posibilidad, al igual que en el panel anterior, de poder hacer algunas preguntas. Tiene la palabra profesora Horvitz. Ya, 20 minutos. 20 minutos, con cronómetro. Bueno, muchas gracias. Estoy muy honrada de estar en este panel y con tanta gente conocida a quienes respeto profundamente en términos de su desempeño como académicos, incluso como abogados. Y creo que ante este entorno tan calificado quiero tratar de ir al grano, porque voy a dar por supuesto que muchas cosas ya se han hablado antes, no pude estar lamentablemente en otros paneles, pero no quiero empezar sin en estos días tan importantes, rendir un homenaje a mi tío Enrique París Roa, quien estaba en La Moneda con Allende el día del golpe, siendo asesor de Allende en materia de educación superior y además profesor de la Universidad de Chile, quien pudiendo haberse retirado porque era médico, se quedó hasta el final. Fue llevado y conducido al regimiento Tacna y el día 13 de septiembre se lo llevó un camión militar con destino desconocido y sus restos aún no han sido habidos. Bueno, la cita es la siguiente. El día que me toquen a alguno de mis hombres, se acabó el Estado de Derecho. Esta frase fue emitida por Pinochet el 14 de octubre de 1989 en una entrevista con el periodista español Pedro Arquicia, que fue transmitida por Televisión Nacional de Chile. Sin poder profundizar aquí en la naturaleza sustantiva o procesual de la prescripción de la acción penal y sus fundamentos y su presupuesto, y sin perjuicio de la aclaración hoy en día asentada de la jurisprudencia nacional acerca de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, es evidente que un presupuesto fundamental de su procedencia es la contingencia de la persecución penal. Esto es, que la acción penal haya podido ser ejercida en un lapso determinado. Sin embargo, como da cuenta la frase leída anteriormente, ella expresa una advertencia al Poder Judicial.
que había iniciado una investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura cívico-militar. Pinochet se mostró desafiante y amenazante y afirmó que no toleraría que se procesara a ninguno de sus subordinados. La verosimilitud de su amenaza quedó demostrada pocos años más tarde, en mayo de 1993, con el denominado boinazo a propósito del caso Pinochet, que es ampliamente conocido, y que significó el sobreseimiento definitivo de la causa. Solo, como es sabido, en enero de 1998 se pudo ejercer la primera acción penal en su contra, pero como sabemos, nunca fue condenado por sus crímenes atroces. Tal circunstancia es propia de los denominados delitos de impunidad que implican la supresión institucional desde el Estado de la contingencia de la punición, ora a través de autoamnistías, ora a través de tornar imposible la persecución penal de los crímenes perpetrados por agentes del Estado. En efecto, si la prescripción de la acción penal es la institución que demarca la extensión temporal de la contingencia institucional de la punición, ella no puede reclamar aplicación allí donde la punición no ha sido institucionalmente vigente. Así lo reconoció el voto de minoría del fallo de 4 de agosto de 2005 de la Corte Suprema, recaído en el caso de las víctimas de Ricardo Rioseco y Luis Cotal, que tenía a la fecha de su detención solo 15 años, quienes fueron secuestrados y asesinados en la ciudad de Angol. Dicho voto señaló, en contra del voto de mayoría que declaró prescrita la acción penal, que la prohibición de autoexoneración no solo abarca los supuestos más obvios de amnistías autoconcedidas, sino que implica también una suspensión de la vigencia de instituciones preexistentes, como la prescripción de la acción penal, que fueron concebidas para operar en un estado de paz social al cual estaban llamadas a servir, pero no en situaciones de quebrantamiento de todas las instituciones sobre las cuales dicho Estado se erigía y en beneficio precisamente de aquellos que provocaron esa infracción, cierre comillas. La evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema en contra de la impunidad en estos crímenes puede representarse sucintamente con los siguientes casos. Primero, el 11 de junio de 1974, Juan Cheuquepán, un estudiante de 16 años, fue detenido en su domicilio por un grupo de carabineros y civiles. José Yaulén, agricultor de 39 años, fue detenido en su hogar por los mismos efectivos. Ambos fueron trasladados a la comisaría de Perquenco. Siguen desaparecidos hasta hoy. El fallo de primera instancia dictado el 20 de septiembre de 1993 por el juez Cristiano Alfaro Muirhead, aquí presente, y a quien le dedico, ¿no?, un homenaje, porque fue el primer fallo dictado, descartó la prescripción, estamos hablando de 1990, descartó la prescripción en la amnistía por calificar secuestro al secuestro como un delito permanente, y que por recaer sobre personas desaparecidas sigue perpetrándose hasta el momento de la sentencia. En consecuencia, el delito no se encuentra consumado y por consiguiente se halla fuera de la cobertura temporal del decreto ley de amnistía del 78. Y el plazo de prescripción aún no comenzaba. La Corte de Apelaciones de Temuco ratificó el fallo el 28 de marzo del 94, ojo, y la Corte Suprema hizo lo mismo el 5 de diciembre de 1995 con importantes condenas a los responsables. O sea, estamos hablando de un lapso relativamente breve, y fue el primero, tal vez por eso fue breve, porque después es todo lo contrario. El segundo caso, que quiero aquí simplemente ejemplificar, porque son muchos, es el caso de Bárbara Uribe y Edwin Van Jurik, que eran militantes del MIT, que fueron secuestrados el 10 de julio del 74 por agentes de la DINA, encabezada por el agente Osvaldo Romo Mena, en la Operación Colombo. Ambos se encuentran desaparecidos hasta hoy. En el año 94, la Corte de Apelaciones rechazó el sobreseimiento definitivo por aplicación de amnistía que la defensa de Osvaldo Romo había solicitado. La Corte reconoció explícitamente la aplicabilidad de los convenios de Ginebra, ratificados por Chile previo a la dictadura cívico-militar, en particular el cuarto convenio, en su artículo 148, en lo referente a las infracciones graves contenidas en el artículo 147 de los convenios. También citó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
para declarar estos crímenes imprescriptibles e inamnistiables por constituir crímenes de lesa humanidad y o de guerra. No obstante, el fallo fue revocado por la Corte Suprema. El caso fue traspasado a la justicia militar, donde fue sobreseído total y definitivamente por aplicación del decreto Ley de Amnistía confirmado por la Corte Suprema el 19 de agosto de 1998, poco tiempo antes de que Pinochet fuera detenido en Londres. No obstante, en 2005 se interpuso una querella criminal investigada por el ministro Cepeda, la que fue fallada el 16 de noviembre del 2015. Ojo, 2005-2015, 10 años. Rechazando la prescripción y la amnistía, aplicando expresamente los convenios de Ginebra en sus artículos 3, 49, 50 y 51, reconociendo su obligatoriedad y la prevalencia del derecho internacional por sobre el derecho nacional, concluyendo que la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad es un principio de ius cogens y una norma consuetudinaria de derecho internacional público. El 14 de marzo del 2018, 13 años después, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia de primera instancia, elevando algunas penas y condenando a agentes antes que habían sido absueltos. Recién el 17 de septiembre de 2019, la Corte Suprema confirmó las condenas a 4 exagentes de la DINA, Miguel Krasnov, vayan a ver la película El Conde, ahí lo van a ver, Nelson Paz Bustamante y César Manríquez Bravo, Ricardo Lórez Mírez, todos sin beneficio, porque eran penas superiores a 5 años y un día de privación de libertad. Aquí es menester relevar otra cuestión en la que el Estado de Chile ha fallado. A diferencia del primer caso reseñado, aquí la justicia tardó más de 15 años en concluir el proceso penal, circunstancia que en gran medida se debe a los déficits del sistema penal antiguo y las dificultades probatorias propias de los delitos de impunidad. Ojo que a la fecha, según tengo entendido, quizás Karina me pueda ayudar, hay 149 causas esperando ser vistas en la Corte Suprema. Me encuentro impresionante. En todo caso, es necesario destacar que todo este proceso, esta evolución sobre la prescripción y la amnistía, 3 hitos institucionales que favorecieron el reconocimiento de la imprescriptibilidad de la acción penal y la autoamnistía como obstáculo inadmisible para la persecución penal de los delitos. El 18 de febrero del año 95 se publica la ley 19.374, modificó diversos cuerpos legales y estableció que la Corte Suprema debía funcionar dividida en salas especializadas o en pleno. Como recordarán los más antiguos, ¿no es cierto? No había esas salas especializadas. Se dispuso que sería la propia Corte que establecería mediante un auto acordado la forma de distribución de suministro entre las diferentes salas. La especialización de las salas permitió que ministros especialistas en el ámbito criminal pasaran a integrar la segunda sala penal de la Corte Suprema, la que conoció y juzgó después del 90 los primeros casos por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura. Un segundo hito importante es la reforma constitucional del 97, ¿no? Mediante ley 19.541, que introdujo diversas modificaciones a la Constitución del 80, esencialmente en el capítulo 6, entre ellas la que incrementa el número de ministros que integrarán el máximo tribunal de la República y otra que establece que 5 de los miembros de la Corte Suprema deberán ser abogados extraños a la Administración de Justicia, lo que permitió el ingreso de juristas externos al máximo tribunal, entre ellos algunos con conocimiento especializado en el ámbito del derecho penal y el derecho internacional, como por ejemplo los exministros Enrique Curí Ursúa y José Luis Pérez Añartu, respectivamente, quienes integraron la sala penal. Y un tercer hito que me parece también relevante en este proceso de favorecer, ¿no es cierto?, la investigación y condena de violaciones de derechos humanos hechas por los gobiernos de la Concertación, fue la designación de ministros de designación exclusiva y preferente en causas de derechos humanos. El 20 de junio de 2001, la Corte Suprema designa 9 ministros de dedicación exclusiva y 51 jueces de dedicación preferente para investigar causas de derechos humanos, incluyendo 114 casos de desaparición forzada de personas. Las designaciones fueron ampliadas posteriormente en 2002 y 2004, y en 2010 se nombró por primera vez un ministro de Corte Suprema como coordinador de estos procesos. Yo creo que esto también fue importante, no obstante el esfuerzo,
eso no significó necesariamente una mayor eficacia y rapidez en la tramitación de estas causas. En general, podríamos decir que hoy en día está claramente asentada la doctrina de la imprescriptibilidad de las acciones penales por violaciones de derechos humanos. No obstante que hubo momentos en que se produjo una especie de retroceso en esta evolución, pero fueron casos que afortunadamente fueron aislados. Más bien preocupante, y esto es algo que ya se refirió Mirna, fue el tema de la media prescripción. A poco andar, la Corte Suprema elaboró una nueva línea jurisprudencial posteriormente denominada doctrina Dolmetsch, que consistió en reconocer que si bien los crímenes de lesa humanidad no prescriben, procede concederles, atendido el tiempo transcurrido, la prescripción gradual o media prescripción, lo que implicaba, ¿no es cierto?, reconocer, como ya se dijo, una atenuante muy calificada, privilegiada a los responsables de los delitos, de modo de rebajar en forma sustantiva la pena aplicable conforme a lo previsto en el artículo 103 del Código Penal. El primer fallo que dio vida a esta línea jurisprudencial, y que voy a referirme a ella por lo que va a resolver la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esperamos en un tiempo próximo, fue el caso del homicidio de Juan Luis Rivera Matus, o caso Rivera Matus, por sentencia de 30 de julio de 2007, en la que concedió a los responsables de oficio y en toda su extensión el beneficio de la prescripción gradual. Afirmándose que no obstante que estos delitos no prescriben, es posible aplicar una atenuante muy calificada como el Instituto Penal reconocido en el artículo 103 del Código Penal, fundando dicha decisión en, abre comillas, lo insensato que resulta una pena tan alta para hechos ocurridos largo tiempo atrás, pero que deben ser reprimidos, resultando de su reconocimiento una pena menor. El reconocimiento de esta atenuante por los jugadores se tradujo en una considerable disminución de la pena que en la práctica permitió a los condenados cumplir la libertad. Ya Mirna profundizó bastante en ese punto. Así le siguieron otras sentencias, no voy a ser muy breve, simplemente los casos de desapariciones forzadas de personas, como los de Ancacura Manquián, González Calculef, Hernández Hinochosa y Vega González, conocido como el episodio Lago del Ranco, o el secuestro calificado de Carlos Humberto Contreras Maluje, sentencia del 2007, y en el caso episodio Parral, que también se refirió Mirna, del año 2007. Lo más llamativo es que en estos casos, que eran de secuestro, y estaban entendidos como secuestro forzado, o desaparición forzada, que anteriormente la misma Corte había caracterizado como delitos de ejecución permanente, es decir, no siendo posible, conforme a esa doctrina, establecer una fecha de terminación del delito a los efectos de iniciar el cómputo del plazo de prescripción. Sin embargo, con el fin de sortear su propia doctrina y poder aplicar la media prescripción, el alto tribunal recalificó los hechos subsumiéndolos en el delito de homicidio. Entonces ahora sí, fijando una fecha concreta, entonces poder aplicar, ¿no es cierto?, la media prescripción. Eso, lo mismo ocurre en el caso, en el año 2012, ¿no es cierto?, se aplica la media prescripción en el caso del secuestro calificado de Grover Hugo Venegas Islas, y en ella se señaló en forma expresa, tratándose de delitos de lesa humanidad, aunque el transcurso del tiempo de la comisión del ilícito se haya prolongado en exceso, esta circunstancia no provoca la desaparición por completo de la necesidad del castigo. Y dado el carácter de regla de orden público de la prescripción gradual, su aplicación es obligatoria para los jueces en virtud del principio de legalidad que gobierna el derecho punitivo, sin que existan restricciones de orden constitucional, legal, de derecho convencional, internacional ni de jus cogens para ello, desde que aquellas reglas solo se limitan al efecto extintivo de la responsabilidad criminal. Y claramente aquí hay una importante confusión, ¿no?, en este fallo sobre, primero, el carácter de regla de orden público, sobre todo en la discusión que hay en relación a la prescripción gradual, si es facultativa o imperativa para los jueces, ¿no?, y plantearla como si fuera un mandato perentorio para los jueces cuando se dan los presupuestos de la misma. Ya voy a ir terminando. Tenía claro que no iba a... Ya,
Ya les decía antes que en general, yo diría, no voy a nombrar porque hay muchos archivos donde se pueden encontrar todos los fallos, donde se acoge o no se acoge la media prescripción. Yo diría que a partir del 2012 empieza a imponerse más bien una jurisprudencia que tiende a negar la aplicación de la media prescripción, pero conocidos fallos por lo menos hasta el año 2020. Ahora, por eso que es importante tener en cuenta, a propósito también del caso Rivera Matus, ¿no?, que después de 13 años de revisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió recomendar al Estado chileno que la Corte Suprema deje sin efecto 14 sentencias en las que aplicó la norma de la media prescripción a 50 agentes responsables de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura. Pues al aplicar esta norma se rebajaron las penas, como decía, al punto de permitirles incluso quedar en libertad prácticamente sin ningún tipo de condición. Ya sabemos quiénes son los gestores, algunos están acá, ¿no? Esto empezó el año 2008, o sea, estamos hablando, y también está la agrupación de familias de detenidos desaparecidos que impulsó esta acción. La comisión la admitió a trámite, incluso ya la presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se dieron los alegatos, tuve la suerte de poder escucharlos en su totalidad, ¿no? Y entonces ahora lo que queda en este caso caratulado Vegas Torres y otro contra Chile es entonces que falle, porque este caso fue visto el alegato el 1 de febrero de este año recién. Y solamente terminar diciendo que es llamativo y no deja de ser algo que es un hito relevante, que el propio Estado chileno reconoció, ¿no es cierto?, ese mismo día, su responsabilidad por la aplicación de la media prescripción a delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y admitió que con ello vulneró derechos de las víctimas y dejó a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la sanción correspondiente. Yo creo que esto obviamente sienta un precedente relevante. La cuestión es ahora ver cuál va a ser, ¿no es cierto?, finalmente el tenor de ese fallo, que no me cabe la menor duda será condenatorio. Gracias. Muchas gracias, María Inés. A continuación, le cedo la palabra al profesor Juan Pablo Mañalich. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Bonn, es profesor titular del Departamento de Ciencias Penales de esta facultad, autor de numerosas obras, una de las cuales ha sido recién publicada, sobre derecho penal y terrorismo de Estado. El profesor Mañalich expondrá respecto del decreto ley de amnistía. Profesor Mañalich. Muchas gracias. En su reciente libro, para mí sorprendentemente célebre, Daniel Mansuy se declara perplejo ante el hecho de que, lo cito, hayan pasado casi 5 décadas desde el golpe de Estado y nuestro presente parece seguir anclado a ese momento. Mansuy recurre a una comparación con lo que significó la guerra de 1891, la cual, en sus palabras, no habría sido menos terrible que nuestro 1973, y la verdad es que décadas más tarde ningún actor ni observador podría haber observado que la vida política estaba articulada en torno a ella. El punto es claro, diría yo. A pesar de que el conflicto de 1891 habría sido más devastador en términos demográficos, ese conflicto armado estuvo lejos de generar una fractura política y social de la envergadura de aquella que aún subsiste tras el golpe de 1973, que trajo consigo la extinción del orden instaurado a través de la Constitución de 1925. Afirmar, como lo hace Mansuy, que para los partidarios de Allende y de la Unidad Popular lo ocurrido el 11 de septiembre del 73 tendría el carácter, lo cito de nuevo, de una derrota militar inapelable, supone, creo yo, desconocer que, a diferencia de la crisis de 1891, el quiebre de 1973 no tuvo aparejada la victoria de uno de dos grupos bélicamente enfrentados, cada uno provisto de una capacidad militar mínimamente equilibrada. En la terminología que recientemente ha propuesto Manuel Guerrero, lo decisivo, yo diría, es más bien que lo ocurrido en Chile a partir del golpe se correspondió, en cuanto a instancia de terrorismo de Estado, con una, estas son las palabras de Guerrero, masacre de índole unilateral, que es aquella que distintivamente puede perpetrar un Estado contra su propio pueblo. En efecto, agregaría yo, es la radical asimetría
sea, la falta de simetría de las posiciones ocupadas por quienes aplicaron y por quienes padecieron la violencia, lo que cualitativamente diferencia la masacre puesta en marcha a partir de la insurrección militar contra el orden constitucional hasta entonces vigente, si se la compara con el enfrentamiento bélico que 82 años antes dividió a las huestes leales y adversas al presidente Balmaceda. Las 4 leyes de amnistía, sucesivamente dictadas a partir del 26 de diciembre de 1891, la última de las cuales, que data del 8 de agosto de 1894, fue concebida como una, comillas, amnistía absoluta para los sucesos de 1891, representaron la materialización legislativa de un proceso de progresiva reincorporación a la vida republicana de quienes, como adherentes a la, así se hablaba entonces, dictadura de Balmaceda, habían resultado, militarmente derrotados. En contraste con ello, podemos observar el mecanismo de la amnistía no llegó a ser considerado, al menos públicamente, como un posible componente siquiera marginal de la estrategia de superación de la barbarie dictatorial que fuera puesta en marcha en los albores de nuestra aparentemente eterna transición. ¿Por qué? Bueno, yo diría porque en Chile el significado de la palabra amnistía había quedado en el ínterin anclado a la fisonomía de la autoamnistía dispuesta por el Decreto Ley 2191, que con muy escasas excepciones cubría prácticamente la totalidad de los crímenes perpetrados por los agentes de la dictadura a contar del 11 de septiembre de 1973 y no más allá del 10 de marzo de 1978. Ese significado característicamente peyorativo, hace consistir a una amnistía entonces en un instrumento de impunidad que reposa en lo que me parece apropiado tematizar como una ideología de la reconciliación. Si ponemos la mirada en el texto mismo del Decreto Ley 2191, de 18 de abril de 1978, la retórica de la reconciliación se ve explícitamente plasmada en los 3 considerandos que preceden a sus 5 artículos, y cuya redacción es atribuida a la entonces ministra de Justicia, Mónica Madariaga. A través del decreto ley en cuestión, si lo leemos, se habría buscado, comillas, consolidar la tranquilidad general, la paz y el orden, de los cuales habría entonces ya disfrutado, comillas, todo el país, de un modo congruente con el, comillas, imperativo ético que ordena llevar a cabo todos los esfuerzos conducentes a fortalecer los vínculos que unen a la nación chilena, dejando atrás odiosidades hoy carentes de sentido. Con lo cual, en definitiva, se pretendía generar, vuelvo a citar, una férrea unidad nacional que respalde el avance hacia la nueva institucionalidad que debe regir los destinos de Chile. Creo, no estaría de más reparar en que en este fraseo resuena de manera suficientemente nítida el eco de lo que unos 8 meses antes había llevado a la supresión de la DINA. En efecto, y según se consignaba en el único considerando que figura en el Decreto Ley 1876 de 13 de agosto de 1977, la derogación del Decreto Ley a través del cual la DINA había sido creada en 1974, respondía al reconocimiento, y cito entonces ahora el considerando el Decreto Ley de agosto del 77, reconocimiento de la conveniencia de estructurar, de acuerdo a las actuales circunstancias del acontecer nacional, las atribuciones de un organismo creado en situación de conflicto interno ya superado. Traducía un vocabulario algo más directo. En lo grueso, el trabajo sucio ya estaba hecho, y para las tareas pendientes habría que dar forma a un organismo que se adecue a, comillas, las circunstancias del acontecer nacional resultantes de ese trabajo ya hecho. O sea, hay que reemplazar la DINA por la CNI. Y si nos atenemos al articulado del Decreto Ley de Amnistía, de nuevo, la conciencia del propio régimen en cuanto a haberse excedido, ¿no?, al hacer ese trabajo, parece haber quedado acotada a la perpetración del atentado que la DINA se permitió materializar en territorio estadounidense y que la historiografía del periodo suele invocar como un antecedente determinante para explicar la decisión dictatorial de desactivar la DINA. El artículo 4 del Decreto Ley de Amnistía dejaba fuera del alcance de la amnistía así decretada, comillas, a las personas que aparecieren como responsables de los hechos que se investigan en proceso rol número 192-78 del Juzgado Militar de Santiago, que era el proceso instruido en referencia al caso Letelier. Creo que hay que agradecer la claridad con la cual, no obstante el lenguaje eufemístico empleado en los considerandos que reseñé ya del Decreto Ley 2191, el régimen ponía de manifiesto de esa manera la específica funcionalidad política de la amnistía de esa manera propuesta.
se trataba de un mecanismo de inhibición de toda punición referida a los hechos constitutivos del programa de exterminio de la base demográfica, digamos, de las organizaciones políticas de izquierda, a través de cuya perpetración habrían sido obtenidos, vuelvo a citarlos considerando, la tranquilidad general, la paz y el orden, de los cuales se congratulaba el régimen, lo cual tenía que contribuir a la instauración del orden político-social, cuyo, digamos, precio correspondió a los hechos que correspondía por ello amnistiar. No deja de ser notable además el grado de transparencia con el cual el articulado del decreto ley 2191 reflejaba la idiosincrasia del sector social cuya axiología, si me permiten el garabato aquí, orientaba el actuar del régimen. A este respecto, podemos decir en retrospectiva, el más bien borgiano catálogo de especies de delitos sustraídas del ámbito de eficacia de la amnistía en cuestión, entre las cuales destacan la malversación y el fraude al fisco, hacía reconocible que Pinochet tenía claro que sus partidarios lo apoyaban en su condición, digamos, de asesino matarrojos, pero que no necesariamente le perdonarían que se hiciera rico desfalcando fondos públicos. Bajo la mentalidad, digamos, de la juventud virtuosa que desfiló con antorchas en el Cerro Chacarilla, habría que decir, imagínense que lo digo con voz más zorrona que la que poseo, todo bien con la caravana de la muerte, con la Ia Grimaldi, con la Enda Sexy, pero todo mal con el caso Rix. Aquí está el caso Rix. ¿Puedo contar? En una medida muy significativa, la historia de la aplicación judicial del decreto ley de amnistía es la historia de la sucesión de esfuerzos por lograr neutralizarlo como mecanismo de impunidad. Al respecto, cabe distinguir, por un lado, lo que podemos caracterizar como estrategias de elusión, previas a la problematización directa de la validez del decreto ley 21.191, frente a lo que podríamos caracterizar como contrapartida como estrategias de impugnación, que justamente se distinguen por acometer esa problematización, digamos, directa de su validez. La primera de las estrategias de elusión estuvo constituida por lo que llegó a conocerse como la doctrina Elwin, por tratarse de la implementación de un modo de proceder que había sido propuesto por un oficio que el entonces presidente de la República remitió al Pleno de la Corte Suprema en marzo de 1991. La estrategia consistía en condicionar la aplicabilidad de la amnistía otorgada a través del decreto ley 2191 al agotamiento de la investigación orientada a la determinación precisa del hecho punible y de los eventualmente responsables, quienes recién entonces podrían verse favorecidos por la correspondiente causa de extinción de la responsabilidad penal. En los términos del antiguo Código de Procedimiento Penal, ello suponía que la operatividad de la amnistía requeriría el agotamiento de la investigación en la etapa, al cabo de la etapa del sumario, con cargo a que, según lo dispuesto en su artículo 408, número 5, recién entonces resultaba procedente la dictación del respectivo sobreseimiento definitivo. Digamos, más que justicia en la medida de lo posible, esto apuntaba a conseguir verdad judicialmente establecida sin justicia. Aunque existen algunos precedentes más tempranos, esta tesis empieza a ser consistentemente acogida por la Corte Suprema recién en torno a 1998, el año que cae detenido el Tatita en López. La segunda estrategia de elusión, aunque ciertamente menos tímida que la anterior, estuvo centrada en casos que tenían por víctimas a detenidos desaparecidos y consistió en la adopción de aquello que erráticamente los medios de comunicación bautizaron como la doctrina del secuestro permanente. Se trata de una denominación equívoca en cuanto pleonástica, redundante. En cuanto delito de privación de libertad, todo secuestro constituye, en virtud de su sola estructura típica, un delito permanente, por lo cual la sugerencia de que algún secuestro pudiera no tener ese carácter no es sino una contradicción en los términos. Un primer componente de esta estrategia pasaba por desestimar que en estos casos la calificación jurídica pertinente fuera la de una mera detención ilegal por funcionario público en los términos del artículo 148 del Código Penal y no, en cambio, la de secuestro. Despejado lo anterior, el argumento crucial se apoyaba en la fisonomía del secuestro en cuanto a delito permanente, puesto que su perpetración se prolongaría más allá del instante en que el delito queda consumado al resultar la víctima privada de libertad hasta el momento en el cual haya cesado esa misma situación de privación de libertad. Habría que asumir que, no constando el cese de esa situación, al no constar que la víctima haya sido liberada, ni tampoco que haya fallecido, el secuestro en cuestión seguiría siendo perpetrado hasta el presente, lo cual implica, en todo caso, más allá del 10 de marzo de 1978.
De esta manera, por todo el lapso de perduración de la privación de libertad de la víctima posterior a esa fecha, que fija el límite de la validez temporal de la amnistía, esta no podía ser invocada como un obstáculo a la persecución o la punición de los responsables. Emblemática de esta nueva orientación jurisprudencial resultó ser la sentencia dictada por la Corte Suprema con fecha 17 de noviembre de 2004 en el proceso referido a la desaparición de Miguel Ángel Sandoval López en el marco del caso Caravana de la Muerte. El giro jurisprudencial que trajo consigo el abandono de las estrategias de elusión, la más tímida y la menos tímida que acabo de describir, estuvo constituido, según es fácil detectar, por la implementación de una estrategia de impugnación directa consistente en el desconocimiento de toda eficacia al decreto ley 21.191. La estrategia consistió en invocar normas de derecho internacional como premisas para desestimar la admisibilidad de una extinción de responsabilidad por amnistía. En rigor, esta estrategia, yo diría, conoce dos variantes suficientemente distintivas. Por un lado, destaca la invocación de normas de los convenios de Ginebra que resultarían incompatibles con la operatividad de una amnistía como la otorgada a través del decreto ley 2191 y que habrían sido esas normas aplicables en consideración a la situación de conflicto armado interno en el que se habría encontrado el país en la época en que fueron perpetrados los crímenes. Paradigmático de esta orientación es el fallo de la Corte Suprema de 13 de marzo de 2007 recaído en el caso Chena. Por otro lado, progresivamente se impuso la invocación de normas de jus cogens y más genéricamente de normas generales de derecho internacional consuetudinario para asentar la tesis del carácter inamnistiable de todo hecho que deba ser calificado, según parámetros del derecho internacional, como un crimen de lesa humanidad. Una temprana muestra representativa de esta segunda orientación jurisprudencial la encontramos en la sentencia que con fecha 3 de diciembre de 2006, la Corte Suprema dictó en referencia al caso correspondiente a los asesinatos de Mario Supervi Geldres y Hugo Vázquez Martínez. El reconocimiento jurisdiccional de la invalidez del decreto ley 2191 bajo el derecho internacional, sin embargo, no impidió que el Estado de Chile fuera condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su sentencia recaída en el caso Almonacid Arellano, de 26 de septiembre de 2006, por haber el Estado de Chile dado aplicación judicial al decreto ley en cuestión, así como por no haber adoptado medidas legislativas conducentes a su anulación o derogación. Cada una de las estrategias de elusión o impugnación del obstáculo a la punibilidad representado por el decreto ley de amnistía que acabo de reseñar tiene aparejadas dificultades que son sintomáticas de tensiones que inevitablemente, yo diría, han marcado los cauces de la experiencia de justicia transicional chilena. La tesis de la aplicación judicial del derecho en la que consistió la doctrina Aylwin suponía hacer caso omiso de que el mismo Código de Procedimiento Penal prevea en su artículo 107 que si al inicio del proceso respectivo consta que respecto del imputado se configura una causa de extinción de responsabilidad, entonces el juzgado competente tendría que dictar una resolución, un auto cabeza de proceso, que declare improcedente el desarrollo del sumario. Y siendo indudable que por la vía de hacer prevalecer lo dispuesto en el ya referido artículo 408, número 5, la solución favorecida por la doctrina Aylwin representaba un avance considerable en lo tocante al establecimiento judicial de la verdad, es importante tomar conciencia del precio que debía pagarse por ello. A diferencia de la resolución que ab initio declara que no ha lugar el proceso, en los términos del artículo 107, un sobreseimiento definitivo decretado al cierre del sumario respectivo tiene el carácter de una sentencia interlocutoria que pone término al proceso y que en cuanto tal queda revestida de fuerza de cosa juzgada. La consecuencia de ello no es otra que esta. En los casos en los cuales esa doctrina judicial haya dado lugar a un agotamiento de la investigación resultante, empero, en el respectivo sobreseimiento definitivo, la única vía disponible para revertir la impunidad, así procesalmente legitimada, pasaría por hacer valer el carácter fraudulento de la cosa juzgada así producida. Y esta última, lo sabemos, es una vía cuya utilización siempre, diría yo, tiene pronóstico reservado. También tendríamos que caracterizar como problemática la apelación al carácter de delito permanente de todo secuestro para así sortear el obstáculo a la punibilidad representado por el decreto ley de amnistía. Por supuesto, es enteramente posible que una privación de libertad constitutiva, digamos, del resultado permanente de un secuestro cuyo principio de ejecución sea previo al 10 de marzo de 1978, se haya extendido hasta un punto de tiempo posterior a esa fecha, de manera tal que ese delito no pueda considerarse cubierto por la amnistía respecto de todo el lapso posterior.
Pero esta es una circunstancia enteramente contingente que de ningún modo se sigue de la sola estructura típica del secuestro como delito permanente, pues esto último no puede implicar que para la determinación judicial del momento de su terminación rijan reglas diferentes en cuanto a la llamada carga material de la prueba. Aún al interior de un proceso penal ajustado a un modelo de procedimiento inquisitivo, no cabe, diría yo, tener por perpetrado un secuestro más allá del último punto de tiempo respecto del cual haya antecedentes para afirmar la perduración de la situación de privación de libertad de la víctima. Con esto no quiero poner en duda por un segundo siquiera que la suspensión del principio del indubio pro reo, aquí implicada, resulta, creo yo, políticamente objetable, dado lo que estaba en juego. Creo que hay que bancarse eso, ¿no? Pero es importante que no nos engañemos en cuanto a qué es precisamente eso, una relativización para nada insignificante de una garantía definitoria del modelo de enjuiciamiento penal propio de un Estado de Derecho, lo que estaba en juego en la implementación de esa estrategia de elusión. Este es un costo que parecía razonable pagar mientras el dispositivo de impunidad en el que consiste el decreto ley 2191 no fuera directamente enfrentado. Como ya lo apuntara, esto último fue posible recién gracias a la consolidación de la doble orientación jurisprudencial que asentó la tesis del carácter inamnistiable de todos aquellos hechos que, desde el punto de vista del derecho internacional, exhiben el carácter de crímenes de lesa humanidad. Determinante a este respecto resultó ser la ya aludida sentencia de la Corte Interamericana en el caso Almonacid. Pero esta estrategia de impugnación, así orientada, también tiene, a mi juicio, una sombra, que radica en la absoluta irrelevancia, que tal como lo hiciera explícito la Corte Interamericana, a ese respecto tendría el hecho de que la amnistía otorgada a través del decreto ley 2191 tenga el carácter de una autoamnistía privada de toda posible legitimación democrática. Este es un aspecto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que ha sido críticamente destacado, entre otros, por Roberto Cargalela, en su análisis del fallo que la misma Corte Interamericana pronunció el 24 de febrero de 2011 en el caso Gelman contra Uruguay, que ofrece un ulterior desarrollo de la posición adoptada por la Corte en relación con el caso Almonacid. No me parece trivial que el estudio Cargarela lleve por título, comillas, sin lugar para la democracia. Es imprescindible ser claro sobre esto. Hay que reconocer sin más que el derecho internacional impone constreñimientos a lo que una comunidad democrática puede hacer al saldar cuentas con un pasado marcado por un despliegue de violencia política que, como ocurrió en Chile, sobrepasó con creces el umbral del terrorismo de Estado. Pero creo igualmente importante relevar el costo que hemos debido pagar por haber delegado en la opinio iuris de la comunidad internacional y en la autoridad de la Corte Interamericana nuestra superación del dispositivo de impunidad representado por la autoamnistía dictatorialmente impuesta. Ello ha traído aparejada, me parece, una profundización de nuestra alienación política en lo tocante a qué hacer con el decreto ley 2191. La expresión más inequívoca de esta alienación aparece en el hecho de que hasta hoy el decreto ley de amnistía no haya sido anulado o derogado. Más allá de las dificultades técnico-jurídicos que han sido esgrimidas frente a las iniciativas legislativas que han sido de cuando en cuando concebidas para ello, lo crucial es la constatación de que el vocablo amnistía se ha convertido en un auténtico tabú en el debate público chileno. Una prueba elocuente de ello lo encontramos en la resistencia que los promotores del proyecto de ley dirigido a conceder un, comillas, indulto general a los presos de la revuelta, mostraban tener respecto de pronunciar la palabra amnistía para etiquetar el correspondiente proyecto de ley. Esto a pesar de que esta última era la única denominación técnicamente adecuada en consideración a los propósitos que con ellos se perseguían, lo cual quedó explícitamente consignado en la exposición de motivos contenida en la moción suscrita por los congresistas que impulsaban esa iniciativa. ¿Qué puede explicar, cierro con esto, esta opción por eludir la palabra amnistía para denominar algo que en atención a los efectos jurídicos que a través de ello se buscaba producir no era sino un proyecto de ley de amnistía? Mi conjetura es que a esa opción subyace el trauma que evoca entre nosotros la sola pronunciación de esa palabra. Creo que nuestra renuencia a reivindicar nuestra capacidad soberana para eventualmente alterar el tratamiento jurídico de hechos que quisiéramos eventualmente no dejar irrestrictamente sometidos a la operación rutinaria del derecho penal es un reflejo de que tras el cese del periodo de dominación dictatorial no hemos sido capaces de restablecer la soberanía que fue arrebatada al pueblo de Chile a través del terrorismo de Estado ejercido contra ese mismo pueblo. El proceso constituyente que la revuelta, precisamente, de 2019 desencadenó, y que en mi opinión quedó definitivamente fenecido con el resultado del plebiscito del 4 de septiembre de 2022,
era la oportunidad para restablecer esa soberanía en la forma de una auténtica reversión constituyente del orden institucional que fue impuesto a través de la violencia que, irónicamente, el decreto ley 2191 buscaba blanquear. Y pienso que es a lo menos dudoso que más temprano que tarde vayamos a ser capaces de darnos una nueva oportunidad, pero creo esto se lo debemos a Allende. Gracias. Muchas gracias, profesor Mañalich. A continuación, dejo con ustedes a la profesora Karina Fernández Neira. Ella es abogada de la Universidad de Valparaíso, magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile, ha trabajado en el Ministerio del Interior, en la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, se desempeñó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido asesora de programas internacionales vinculados con el tema, litigante experta a nivel nacional e internacional y coautora de varias publicaciones académicas, entre ellas destaca por el título Complicidad económica con la dictadura chilena, porque precisamente nos va a hablar sobre el tratamiento de los actores económicos. Karina, tienes la palabra por 20 minutos. Muchas gracias. Voy a ir poniéndome el tiempo. Bueno, primero, muchas gracias a todos y a todas por la invitación, su presencia, el interés en los temas. Y bueno, dejo pendiente de que yo escribí el proyecto de ley, sí que podemos dejar para las preguntas también lo de si efectivamente había un temor para hablar de la amnistía. Yo comparto un poco también lo que analiza Juan Pablo. Bueno, lo primero es decir que me siento como entre amigos y amigas. Creo que están presentes además Naomi Roth y Kat Collins, que son dos de las profesoras que me enseñaron lo que significaba el concepto de justicia transicional, y como que viéndonos todos juntos acá y también con tantos profesores que hemos hecho alianzas, compañeros, amigos de toda la vida, que, bueno, está también Cristian Cruz, que es mi compañero en tantas causas. Bueno, estamos muchos conocidos acá presentes. Creo que a lo mejor un elemento que les faltó a la justicia transicional y que a lo mejor nunca hemos hecho presentes es la relación que se necesita a lo mejor justamente de construcción de alianzas para hacer frente a situaciones de absurdos, muchas veces jurídicos, que se imponen justamente a la racionalidad. Entonces creo que es importante a lo mejor destacar justamente nuestra hoy día participación conjunta en este espacio. Un poco para aclarar la idea de que, a diferencia de todos los expositores y del increíble panel que tengo el honor de participar, soy la única que no soy profesora. En realidad soy activista, y los activistas tenemos una característica cuando tenemos que participar de paneles de esta naturaleza, y es que tratamos de dejar planteada una idea, de incidir, de transformar alguna idea, y es siempre como una situación como de mucha contienda, justamente en las presentaciones en paneles. Y por primera vez en mucho tiempo me siento en una situación en la que en realidad no tengo que entrar en ninguna contienda, ni hay alguien que quiera incidir, sino básicamente compartir algunas reflexiones. Entonces, dentro de toda esta idea, no dejar de mencionar además que hemos hecho alianzas no solo respecto a justicia transicional, sino también precisamente en relación a los casos del estallido social, y que seguimos también como en ese litigio. En relación al tema que se me ha invitado a comentar, justamente nosotros elaboramos hace unos años atrás un libro que es sobre la complicidad económica con la dictadura chilena, que es el que tengo acá en mi poder en este momento, y lo que nosotros planteamos era una tesis también un poco que resultaba incómoda, en una primera idea, que era plantear lo siguiente: que la racionalidad de la dictadura fue eminentemente económica. Y también esto era un poco complejo de plantear, aunque es evidente, porque pareciera que cuando queremos analizar los aspectos económicos de la dictadura es como que rechazáramos la idea del horror de los crímenes de sangre. Porque efectivamente en este tránsito que ha significado también la justicia transicional de distintos aspectos, muchas veces parecería que cuando uno trata de centrar el eje en otro de los aspectos represivos, como que uno estuviera alejándose de esta represión directa y de los horrores de la dictadura. Entonces tuvimos que superar esa situación como de post-trauma para justamente adentrarnos en lo que significaba enfrentar los delitos, esta perspectiva económica de la criminalidad, esta dimensión económica del plan criminal de la dictadura. Y que yo distingo como desde 4 perspectivas que les voy a plantear. La implementación de políticas económicas, el segundo que yo denomino, bueno, porque así se denominó en Argentina en realidad, pillaje económico,
el tercero, que es la complicidad económica propiamente tal, y el cuarto, que tiene que ver con corrupción y malversación de fondos, que justamente recién mencionaba el profesor Mañalich, que se relaciona claramente con el rol, uno de los roles importantes que tuvo también la profesora Marina Horvich, como en la persecución del dictador y todos esos fondos en esa materia. Estos 4 elementos son los que plantean también las dificultades de un sistema, de una criminalidad organizada a modo sistema, y que también demuestra un elemento básico, que los abogados no tenemos la capacidad ni competencia para enfrentar este tipo de delitos solos. De ahí que justamente la sociología, las ciencias sociales, la economía, los análisis criminales, los análisis económicos son tan relevantes en esta materia, y también nos demoramos muchos años, yo creo muchas décadas, en darnos cuenta de eso, de la importancia de la operativización de la defensa de los derechos humanos y de la persecución de estos delitos. Entonces, bueno, voy a referirme brevemente a estos elementos que mencioné para mencionar algunos casos concretos. Lo primero es que yo sé que hay muchas cosas que causan escándalo cuando hablamos frente a penalistas, por eso voy a tratar de incluir algunos elementos desde la justicia transicional, porque, bueno, alguien preguntaba anteriormente, yo sé, genera mucho escándalo siempre todo lo que planteamos, de hecho la media prescripción escandalizó incluso a la Corte Interamericana, que está acostumbrada a escandalizarse con muchas cosas, que es esta idea de que, para empezar, estamos tratando el juzgamiento de gente que nadie quiere juzgar. Entonces, por eso es como, ¿pero por qué no aplicó el agravante? ¿Por qué no aplicó este otro tipo de pena? Es que nadie los quiere juzgar. Sí, esa es la realidad. Entonces, estamos frente a lo que yo denomino personas institucionalmente protegidas. Entonces, si tratamos de darle racionalidad tanto a los delitos de la dictadura como a la hora del estallido social, no la vamos a encontrar, porque estamos partiendo de la base que estamos luchando justamente en una lucha asimétrica. O sea, cuando uno trata en el foro internacional de plantear que Chile tiene la amnistía vigente, la prescripción y la media prescripción son normas inconvencionales que no encuentran tampoco una mención específica de exclusión respecto de crímenes de Estado. Ese solo hecho ya hace que justamente otro elemento importante del debate, que es el nombramiento que recién hablamos de los magistrados en Chile, sea tan importante. Porque justamente toda la evolución y la aplicación o no de cierto instrumento en Chile depende de la judicatura. Y los procesos de nombramiento también están absolutamente contrarios a cualquier como normativa internacional en la materia. Bueno, eso como para plantear más o menos el escenario. Entonces, frente a este juzgamiento de crímenes que nadie quiere juzgar y que todos tratan de salvaguardar la impunidad, entonces, ¿cómo enfrentamos estos delitos? Primero, cuando yo hablaba de la implementación de políticas económicas, todos estos temas están abordados en el libro. Nosotros tratamos de relevar lo que Cassese, de hecho, trató de mostrar desde los años 70, que era justamente una serie de medidas que lo que trataron fue de destruir justamente ciertas como establecimientos de políticas estatales que se estaban fijando en materia económica. Por ejemplo, es importante que yo mencione el programa de erradicación de campamentos. Ese programa significó absolutamente la destrucción urbana. Por ejemplo, acá en Santiago, un montón de poblaciones fueron trasladadas de un lugar a otro, dañando estructuralmente, y esto ahora hay investigaciones sobre todo en Harvard que hoy día lo demuestran, generó durante décadas un daño en lo que conocemos como derecho económico, social y cultural, significó la pobreza para siempre de ciertas familias que quedaron absolutamente privadas de su hogar y además desplazadas. Sí, bueno, ahí eso da para un tema aparte. Lo mismo respecto de ciertos lugares en el sur de Chile, sobre todo de comunidades que los terratenientes también despojaron. Entonces tenemos todos estos aspectos territoriales, de derecho laboral, incluso penitenciario, fiscales y otra serie de medidas que también quedaron, ¿cierto?, como en esta suerte de impunidad. En lo que de hecho algunos estamos planteando en esta idea de agenda de justicia social es justamente que existan ciertas medidas de reparación, que siguiendo el ejemplo colombiano en esta medida, hablamos también de a lo mejor procesos de restitución o de demandas civiles que podrían desarrollarse en esta área, pero lo menciono solo como un ejemplo de algunos aspectos que no hemos desarrollado justamente de las responsabilidades económicas de los actores económicos de la dictadura. El otro punto que les planteé era el del pillaje organizado. Esa es la fórmula que se ha utilizado para demostrar la persecución, lo que se denominó la persecución de la subversión económica. Como también hubo intereses económicos en la persecución de los delitos. Perseguir los recursos económicos además de las víctimas para enriquecerse, como un mecanismo, bueno, y este mecanismo de persecución económica además muchas veces nos impide observar a este autor y nos centra en el psicópata de turno. Entonces muchas veces, y esto es tal vez uno de los problemas que han tenido todos los procesos transicionales,
es que nos centramos, claro, en el delito más cruel, en las torturas y en buscar a los psicópatas de turno y no a este entramado económico que en Chile, por ejemplo, fue la DINA económica. Este aspecto, por ejemplo, se utiliza claramente, para mencionar un ejemplo, en Operación Cóndor y en un particular episodio de Operación Cóndor que tiene que ver precisamente con el caso de Alex Yacard y también qué significó la detención de 3 víctimas en Argentina y su traslado a Chile precisamente porque lo que estaban haciendo el año 76, después de desarmar a 2 direcciones del Partido Comunista, de aniquilar a 2 direcciones del Partido Comunista, el Partido Comunista estaba tratando de ingresar fondos desde Europa a través de estas víctimas hacia Chile, y eso significó que la DINA económica viera esos recursos y los atrapara entonces en Buenos Aires y los trajera hasta Chile, y también ahí participa la situación del matrimonio Sturman-Pessoa, que es un matrimonio que tenían acá en Chile, tenían una casa de cambio, y entonces ellos viajan a Argentina y también los detienen en Argentina. Todo este entramado, durante mucho tiempo, bueno, además está Francesca Leso, que es la experta en la materia, se les va a poder a lo mejor explicar en detalle mañana, pero lo que trato de poder poner en evidencia es que durante mucho tiempo lo que nosotros decíamos era como, claro, yo pensaba, la DINA económica es relevante porque están buscando los dineros para destruir el Partido Comunista, y entonces, porque todo esto, y yo les cuento ahora en un segundo, nos demoramos. Porque, a contrario de lo que dice la ministra de Defensa y el ministro de Justicia, nadie nos ha entregado nada, ningún documento. No es que el Ejército de Chile y la diplomacia chilena trajeron un archivo con esta información que le estoy transparentando. Estos fueron años y décadas de investigación que acabo de resumir en como 3 segundos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, cuando investigábamos esto, decíamos, claro, es que quieren destruir el Partido Comunista, entonces los fondos estaban acá, y ahí entonces conectamos, y además los restos de Velázquez, el matrimonio Pessoa y Cuevas aparecen juntos en Santiago, y por eso también podemos hacer son esos hallazgos los que nos van permitiendo ver esto. Yo me equivoqué mucho tiempo pensando que querían destruir los fondos económicos de la DINA, y me demoró un tiempo en darme cuenta que lo que estaban haciendo era pillaje económico y querían los dineros para ellos enriquecerse. Como que mi visión era mucho más elaborada respecto de lo que yo pensé que estaban haciendo, y era eso. Para ya pasar al último punto, que es complicidad económica. La complicidad económica tiene desde algunos años, lo hemos definido desde la Comisión Internacional de Juristas, como aquellas contribuciones que hacen posible, tornan más fácil o mejoran la eficiencia en la comisión de los delitos. Eso es como lo que configura lo que hemos denominado complicidad económica, porque muchos años también hablamos de terceros agentes. Entonces esto como para ir precisando más respecto a agente económico y de cómplice económico, tiene que ver con estas 3 esferas. Entonces, estos actores económicos van a ser desde empresas públicas o privadas, la utilización de estas empresas, o también actores como de una economía relevante en cierto lugar o comunidad. Las fórmulas van desde que bueno, esto está presente en todo, esto no es solo el caso chileno, estoy tratando de, también está una discusión que se da en los distintos espacios de justicia transicional, sobre todo en materia de agente económico. Puede ir desde requerir asesinar a los sindicatos, desde que se contraten asesinos, o sea, hagan relaciones con los paramilitares, con la política y los aspectos, y digamos, todas las relaciones económicas, a contratarlo directamente hasta hacer vínculos para que esto se efectúe, o para entregar listados de trabajadores, o facilitando las dependencias del recinto o los vehículos. O sea, hay distintas fórmulas entre que esta complicidad económica se puede entender. Y lo que nosotros nos planteamos también en el libro muchas veces es finalmente quién es cómplice de quién, porque en definitiva lo que también se plantea es que frente a situaciones de falta de legitimidad de las dictaduras, o del gobierno, de un gobierno que no está legítimamente en el cargo, se tratan de buscar 2 líneas importantes para concretar esa legitimidad, y tiene que ver uno con relacionarse con las élites económicas, pero finalmente ahí nadie sabe con quién está trabajando para quién, y la represión como fórmula para generar esas lealtades. Hay otro aspecto, en particular en el caso chileno, que tiene que ver con las contribuciones de los fondos económicos internacionales. Justamente el FMI, el Banco Mundial, el BID fueron organismos que colaboraron, y también está analizado en el libro precisamente cómo esos fondos cambian cuando inicia la dictadura respecto de Chile. Pero bueno,
¿Cómo podríamos hacer en Chile para hacer mejor la persecución de estos actores y aclarar algunos aspectos de la narrativa que yo estoy mencionando que no están siempre presentes en las discusiones en nuestro país? Yo creo que tendría que ser, por ejemplo, a través de comisiones investigadoras justamente de los procesos de privatización, también fortalecer el programa de derechos humanos respecto de la persecución de estos actores, que existan como aspectos también de a lo mejor una contraloría más firme respecto del, bueno, y de empresas, pero también la apertura de archivos. Nosotros estamos planteando de nuevo la idea de que no se han entregado archivos, que tienen que haber una apertura de los archivos de la diplomacia chilena y también de ciertas empresas. Pero ya para ir como pasando a casos más concretos, que no me queda nada de tiempo, ya, los casos, hay pocos casos en Chile que hayan significado la persecución de, insisto, actores económicos. ¿Ya? Hay pocos casos con civiles, tenemos civiles que colaboraron, civiles que eran agentes, civiles que, por ejemplo, en el caso Lago Ranco, en ese caso eran civiles como de Patria y Libertad que se ofrecieron a la Armada de Chile para cometer esos delitos y colaborar con ellos, pero uno de los casos tal vez más relevantes, y el primero que puedo mencionar que cumple con las características de esta complicidad económica, es el caso Liquiñe. En el caso Liquiñe era justamente una zona que era muy perseguida por el ejército de Chile desde los primeros días de la dictadura, porque era el sur de Chile donde estaba el comandante Pepe. Era ese territorio, y ese era un territorio donde se habían recuperado, no sé si recuperado, pero había muchos terrenos que el MIR se había adjudicado a partir de la reforma agraria, y había como toda una zona de mucha rebelión, por así decirlo, guerrilla, que estaba conformada, porque además había muchos, era todo un contexto que efectivamente era necesario reprimir para la dictadura, y el comandante Pepe era claramente un sujeto de interés. Si bien esto no se encuadra precisamente en el caso del comandante Pepe, en esa misma zona estaba Liquiñe, y entonces había una terma de Liquiñe. En una terma de Liquiñe, entonces el empresario, el dueño de la terma y su hijo se ponen a disposición del ejército para que ocuparan el terreno de las termas para detener ahí a las personas, torturarlas ahí y también ejecutarlas en ese territorio, además entregando los vehículos y otros mecanismos. En este caso, como también ocurren muchas estas causas, los responsables mueren dentro de los procesos, ¿cierto? O tienen graves trastornos mentales, entonces finalmente solo el hijo fue juzgado, que es Luis Osvaldo García Guzmán, y aquí se ordena, bueno, es que el caso Liquiñe, ya me voy a poner, me van a caer voy a poner los titulares de otros casos, pero el caso Liquiñe es monstruoso porque, bueno, todos son monstruosos, pero acá estos empresarios locales ellos van identificando, porque como los militares no eran de la zona, tampoco ellos conocían bien a los campesinos o a la gente del MIR que estaba escondiéndose, entonces ellos iban, lo identificaban, se lo entregaban, cumplían ese rol, después lo llevaban al lugar y después en sus vehículos los trasladaron a un puente donde los asesinan, pero además les cortan como todo el estómago para que no floten en el río cuando los lanzan, pero después algunos cuerpos empezaron a flotar los días siguientes, entonces como que los militares obligaron a ciertos balseros a que fueran y le dispararan adentro del río para que los cuerpos desaparecieran. Entonces, en la envergadura de este caso, lo condenan a este responsable, considerándolo responsable solo de un secuestro, que es el de una desaparición forzada, que es la de Luis Armando Lagos Toro. En ese caso lo condenaron el ministro Solís llevó esta causa, lo condenó a 5 años y un día de presidio efectivo de 5 años y un día. La Corte de Apelaciones confirmó, pero la Corte Suprema lo que hizo precisamente fue establecer la media prescripción en este caso y condenó a este primer agente económico condenado entonces por a 3 años y un día, dejándolo en libertad, a pesar de los hechos que les acabo de relatar, y la sentencia del 25 de septiembre del 2008. Ahí, bueno, no me puedo tener, pero la Corte Suprema, además, para contar la media prescripción, para decir desde dónde iba a empezar a contar, dijo desde que se jubiló el agente que lideraba la zona, lideró este operativo porque decía, bueno, si ya se jubiló, no puede mantenerlo secuestrado todavía, así que de ahí vamos a contar la media prescripción. Entonces, ya con esto voy terminando, porque supongo que estoy en el tiempo, pero los otros casos donde ha existido sentencias, el caso Paine,
respecto de actores económicos también involucrados, y en el caso Laja San Rosendo, que son los otros. El caso Laja San Rosendo está todavía en la Corte Suprema, pero tiene sentencia de segunda instancia, y el caso Santa Bárbara. Entonces son esos 4 casos: Liquiñe, Paine, Laja San Rosendo y Santa Bárbara. Y si ustedes ven, además coinciden que son zonas además campesinas, donde los campesinos estaban organizados, y entonces también tienen un componente económico bastante relevante. Y nosotros también desde Londres 38 hemos liderado el litigio en el caso de la pesquera Arauco, que justamente en el contexto de este libro descubrimos que precisamente o sea, nosotros tenemos la teoría que la pesquera Arauco además fue un recinto utilizado para la desaparición de personas, que es un aspecto también que no se ha investigado, que supongo que como la ministra de Defensa dice que no entregaron todos los antecedentes, estarán entre los antecedentes que han entregado, la forma en que se desaparecieron las personas utilizando la pesquera Arauco, que además era un recinto cercano a Tejas Verdes, es un recinto entonces que a nosotros nos interesa en términos de destino final. Pero también en ese proceso, en investigar la pesquera Arauca, lo que descubrimos de esta gran empresa creada por la Corfo y que tenía que ver con la industrialización de Chile en materia de la pesquera y de recursos naturales y de la alimentación adecuada para la sociedad chilena, fue que el directorio de la pesquera fue dividido y subdividido muchas veces, y la empresa finalmente fue entregada a los directores de la DINA, a diversos agentes relevantes de la DINA, y entregada y privatizada, digamos, por ellos con cambios de nombre y sociedades, a lo que también nos demoramos bastante tiempo como en entender y en cómo solicitar las investigaciones judiciales, que además tenemos también todavía una contienda persistente con el ministro que lleva la causa, que es de la Barra, donde constantemente niega las diligencias que nosotros solicitamos. Entonces tenemos que estar litigándolas ante la Corte de Apelaciones para que regrese. Entonces, aunque a veces hablemos de ciertos avances, lo cierto es que en estas materias nuestra contienda sigue siendo asimétrica y permanente. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Y para finalizar las exposiciones, voy a dejar con ustedes al profesor Pietro Sferrazataibi. Él es abogado de la Universidad de Valparaíso, doctor en estudios avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid, profesor de Derecho Internacional Público, Derecho Constitucional de la Universidad Andrés Bello y de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valparaíso. Y su línea de investigación, entiendo, Pietro, fundamentalmente dice relación con el derecho internacional de los derechos humanos y la justicia transicional, y hoy día nos va a conversar acerca de las reparaciones en estos crímenes. Pietro, tiene 20 minutos. Bueno, muchas gracias, profesor. En primer lugar, yo quisiera agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y especialmente a la profesora Claudia Cárdenas por esta invitación. Y obviamente también para mí es un verdadero honor poder compartir algunas reflexiones que hemos venido escribiendo, sobre todo la mayoría de ellas con el profesor Francisco Busto, que estuvo en el panel anterior. Y también es muy grato poder compartir estas ideas junto con, en este panel, digamos, con la profesora Horvitz, el profesor Mañalich y mi querida amiga Karina Fernández. Hemos estado en muchos paneles juntos. A mí se me ha pedido abordar el tema de las reparaciones y específicamente el tema de la judicialización de las reparaciones en relación con los crímenes de la dictadura. Yo lo que voy a hacer básicamente es dividir mi exposición en 2 partes. En la primera de ellas me voy a referir al proceso de judicialización de la compensación monetaria, y en cambio en la segunda parte algo quizás que es un poco más novedoso o quizás menos conocido, que se refiere a la judicialización de la reparación simbólica. Es necesario aclarar que no voy a referirme a los problemas, que los hay, que están vinculados con las políticas administrativas de reparación, aunque evidentemente hay algunos apuntes que voy a hacer en relación con los puentes que existen entre la dimensión judicial y la dimensión administrativa de la reparación. Pues bien, en la primera parte, como dije, dedicada a la compensación económica, voy a tratar 3 puntos. En un primer punto voy a intentar hacer una suerte de evolución histórica del proceso de judicialización de las reparaciones. Luego voy a plantear cuáles han sido los principales argumentos de derecho internacional en relación con ese proceso y finalmente algunas consideraciones críticas. En relación con la evolución, yo diría que durante la década de los 90, algunos abogados de derechos humanos comenzaron a judicializar
solicitudes de reparación monetaria en contra del fisco, básicamente invocando el esquema de la responsabilidad del fisco por daños. Básicamente lo que se pensaba es que a través de esa estrategia se podría avanzar en materia de justicia y de verdad, dado que en relación con los procesos penales los avances eran prácticamente nulos. Yo diría que hay como 3 etapas, si quisiésemos sistematizar un poco este proceso. En la primera etapa, que se inicia en los 90, que se extiende aproximadamente hasta el año 2008, lo que hacen los tribunales de justicia derechamente es rechazar las demandas civiles, aplicando la prescripción civil de conformidad con el Código Civil. Hay una segunda etapa, todo esto obviamente muy sintético y muy generalizado intencionadamente, en que la Corte Suprema comienza de a poco a aceptar la tesis de la imprescriptibilidad de las acciones civiles por los crímenes de la dictadura. Sin embargo, aquellas demandas civiles, eso lo hace la Sala Penal, sin embargo, aquellas demandas civiles que eran conocidas por la Sala Constitucional eran rechazadas sistemáticamente, una vez más, aplicándose la prescripción del Código Civil. Y una tercera fase, de la que habló el ministro Huica en la mañana, comienza a partir del año 2014, porque justamente en ese año la Corte Suprema modifica, digamos, la distribución de las causas a sus salas, y a raíz de ellos, todas las causas vinculadas con el antiguo procedimiento penal comenzaron a ser conocidas íntegramente por la Sala Penal, y la Sala Penal básicamente fue consolidando la tesis de la imprescriptibilidad civil, obviamente invocando argumentos de derecho internacional. Ese es un poco como el esquema en 3 segundos. En esta evolución, yo creo que es sumamente importante hacer a lo menos una referencia somera a 2 casos de la Corte Interamericana, porque ambos casos han incidido, yo creo que significativamente, en la jurisprudencia chilena. La primera sentencia es García Lucero contra Chile. Este caso está relacionado con los hechos de tortura a los que fue sometido el señor García Lucero en varios centros de detención, y básicamente en este caso los tribunales nacionales habían estimado que la indemnización reclamada era improcedente porque se dijo en la jurisprudencia, en la sentencia nacional, que esas indemnizaciones eran incompatibles con las reparaciones administrativas que se le habían otorgado a la víctima. Sin embargo, la Corte Interamericana, afortunadamente, sostiene exactamente el argumento contrario e indica que las reparaciones otorgadas por la vía administrativa, a través de las políticas administrativas de reparación, no son incompatibles con las reparaciones judiciales, justamente porque las reparaciones judiciales no son otra cosa que el corolario del ejercicio del derecho a un recurso efectivo que también se ejerce para poder reclamar la reparación. El otro caso del año 2018 es órdenes de guerra en contra de Chile. Lo que ocurrió en este caso es que los tribunales nacionales habían aplicado la prescripción de demandas respecto de demandas civiles presentadas por los familiares de 7 víctimas de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial. Sin embargo, una vez más, la Corte Interamericana revierte esta tesis y por primera vez en su jurisprudencia, respecto de un caso chileno, indica que las acciones civiles por crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Respecto de este último caso, yo creo que es interesante un detalle, porque la Corte Interamericana no consideró necesario imponer como garantía de no repetición al Estado una modificación de su ordenamiento jurídico interno. La Corte Interamericana, en efecto, consideraba que las infracciones del caso se habían producido porque los tribunales chilenos no habían interpretado correctamente, aplicando el control de convencionalidad, lo relativo a la prescripción civil. Y básicamente el tema se resuelve, ¿no es cierto?, si los tribunales nacionales aplican control de convencionalidad y declaran que las demandas civiles son imprescriptibles respecto de crímenes de lesa humanidad. Habiendo explicado un poco esta evolución, quisiera un poco dar cuenta de cuáles son las cifras acerca de las sentencias firmes hasta el día de hoy, utilizando datos del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales, dirigido por la profesora Kat Collins, que está aquí presente. Este es un mini spoiler, pero autorizado, porque estos datos están contenidos en el capítulo que el observatorio publica todos los años en el Anuario de Derechos Humanos de la Portales, de la Universidad Diego Portales, y este es del capítulo del año 2023, que todavía no ha sido publicado. Se viene muy bueno,
así que se lo aconsejo apenas se publique. Pero bueno, básicamente en relación con las demandas exclusivamente civiles, las sentencias firmes son 124, un número significativo yo diría, y luego hay 534 sentencias penales, respecto de las cuales se hace alusión a procesos penales, en algunos de los cuales se interpusieron también demandas civiles conjuntamente con la acción penal. Así que el número de sentencia total son 658, lo que me parece un número considerable. El obstáculo, digamos, a lo largo de ese proceso, obviamente, fue combatir la prescripción, ¿no es cierto? La prescripción de la acción civil, y una vez más, yo creo que gracias a la creatividad de los abogados y abogadas defensores de derechos humanos, porque son ellos y ellas quienes invocan argumentos creativos, invocando derecho internacional para convencer a los tribunales, este obstáculo se fue superando, y voy a dar cuenta un poco de los principales argumentos en base a los cuales se fue superando. Quizás son conocidos, pero vale la pena destacarlos. Bueno, el punto de partida obviamente es considerar el artículo 5º de la Constitución como la cláusula de incorporación de las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, reconociendo a esas fuentes rango normativo constitucional. De esa manera, entonces, el derecho a la reparación y las fuentes internacionales que lo regulan, junto con otras normas del derecho internacional, tienen mayor jerarquía frente a la regulación de la prescripción civil del Código Civil. Esto es relevante mencionarlo, creo yo, aunque a estas alturas es evidente, justamente porque la jurisprudencia anterior que aplicaba la prescripción indicaba que el Código Civil debía ser aplicado en ausencia de otra norma específica que regulare la materia. Para esa antigua jurisprudencia, el derecho internacional no era una norma específica, pero obviamente esa tesis ya está superada. Un segundo argumento, yo lo siento por lo evidente de los argumentos, pero para que vean por dónde se ha tenido que transitar. Son cosas muy elementales a estas alturas, pero vale la pena recordarlo a 50 años, en esta conmemoración de los 50 años. Es el principio de coherencia. Ya la profesora Horvitz, y también en la mañana se explicó que básicamente desde el año 2006, sobre todo a partir del caso Molko, se consolida en la Corte Suprema la tesis de la imprescriptibilidad de las acciones penales por los crímenes de lesa humanidad. Y básicamente el principio de coherencia lo que plantea es una cosa muy elemental. Si las acciones penales que derivan de crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, las acciones civiles que derivan de los mismos hechos atroces no pueden sino ser imprescriptibles. En relación con este punto, obviamente, también en la jurisprudencia uno puede encontrar algunos argumentos en los que se tensionan fundamentos clásicos, yo diría, de la institución de la prescripción. Entre ellos, por ejemplo, se descarta el argumento de la seguridad jurídica, es decir, no se puede plantear el argumento de la seguridad jurídica, no se puede plantear que el paso del tiempo genera seguridad jurídica frente a los crímenes de lesa humanidad. Totalmente lo contrario. Lo que debe ocurrir es que frente a los crímenes de lesa humanidad es el Estado de Derecho el que tiene que primar, y es la persecución de la responsabilidad lo que tiene que primar, porque el paso del tiempo no puede borrar en ningún caso el sufrimiento de las víctimas y sobrevivientes. Y por último, en toda la jurisprudencia en que se acoge, digamos, la tesis de la imprescriptibilidad civil y se da lugar a las demandas sobre reparación, se construye, y esto me parece interesante, un derecho a la reparación como un derecho fundamental autónomo, y se hace esto básicamente acudiéndose a las fuentes del derecho internacional, sobre todo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Bien. Algunas consideraciones críticas en este proceso, algunos obstáculos. El primero de ellos, sin duda, yo creo que sigue siendo la actitud del Consejo de Defensa del Estado. Pese a la sentencia de la Corte Interamericana que ya he citado, el Consejo sigue oponiendo como defensa la prescripción de la acción civil. A mi juicio, esta práctica, en términos de derecho internacional, evidentemente constituye una infracción al control de convencionalidad, porque según el control de convencionalidad, no solamente los tribunales tienen que cumplir con los estándares interamericanos, sino que también todos los órganos del Estado. Y además me parece un sinsentido que el Consejo de Defensa del Estado siga con esta actitud, ya que la tesis de la imprescriptibilidad de la acción civil ya está consolidada en la jurisprudencia.
Otro obstáculo, quizás un poco más aburrido de explicar, tiene que ver con la cosa juzgada. ¿Por qué razón? Porque existe un número de víctimas cuyas demandas civiles fueron rechazadas debido a la prescripción civil antes de que se consolidara la tesis de la imprescriptibilidad. Hay un ejemplo interesante que es el caso Paine, en uno de los episodios, en el episodio principal, en que algunas de esas víctimas volvieron a interponer demandas civiles. Entonces, si bien la sentencia de primera instancia acogió la excepción de cosa juzgada, la Corte Suprema, cuando el caso llegó a la Corte Suprema, revirtió esta decisión, pero con un fallo que a mi juicio genera algunas dudas, cuya argumentación no deja de generar algunas dudas. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hace la Corte Suprema es básicamente señalar que las sentencias que habían aplicado la prescripción mantienen su fuerza de cosa juzgada, pero, comillas, la excepción de cosa juzgada debe ceder ante el derecho a una reparación integral. Cierro de comillas. Eso es lo que aparece en la sentencia. Con el profesor Bustos lo que creemos en el fondo es que lo que hace o lo que intenta hacer, quizás con una argumentación poco feliz, la Corte Suprema en este caso, es aplicar el control de convencionalidad, que de hecho cita expresamente, para intentar interpretar la cosa juzgada civil conforme a los estándares interamericanos. Eso es bueno, pero quizás la argumentación podría ser un poquito más sofisticada. Otro problema un poquito más reciente tiene que ver con el tema de la determinación de ciertas víctimas. Hay un caso en que la Comisión Interamericana ordenó al Estado chileno, en un informe de fondo, pagar una compensación a una nieta de una víctima. Sin embargo, el Estado se ha negado a cumplir esta medida, invocando que las leyes nacionales sobre reparación administrativa no incluyen a los nietos, sino que solamente incluyen a parientes más directos, dice el Estado, como los padres, los hijos o los cónyuges. Pero la Corte Suprema ya ha reconocido en varios fallos que incluso respecto de los nietos y nietas puede proceder una compensación económica. Hay sentencias en ese sentido. Por lo tanto, este problema, este caso, plantea a mi juicio una pregunta, y una de las cosas, una de las preguntas que se plantea es qué tipo de concepto de víctima debería aplicarse para calificar o para determinar respecto de qué persona procede la reparación judicial. A mi juicio debe aplicarse el concepto amplio de víctima que ha sido desarrollado por el derecho internacional, y lo que debería valorarse caso a caso es, por ejemplo, factores tales como el efecto transgeneracional que los crímenes de lesa humanidad han generado, digamos, incluso respecto de nietos y de nietas, que es una idea que hemos discutido con Karina Fernández. De hecho, ella es la autora de esa idea. Me parece que es un tema sobre el cual debería discutirse incluso interdisciplinariamente, yo creo. Y finalmente, claro, el modelo judicial ha sido positivo a mi juicio, pero tiene algunas consideraciones críticas. Por ejemplo, es un modelo que no deja de ser selectivo, porque en definitiva solamente las víctimas y sobrevivientes que acuden al modelo judicial van a tener la oportunidad eventual de obtener algún beneficio, pero no todas las víctimas acuden al sistema judicial. Y quizás en términos de verdad, un modelo tan individualizado no es muy funcional para una reconstrucción de la verdad un poquito más contextual, pero bueno, son los defectos del modelo judicial. En la última parte, en los últimos minutos, simplemente voy a hacer una reseña, digamos, de los casos en los cuales se ha intentado judicializar una demanda por reparación simbólica. Voy a plantear algunos de esos ejemplos y un par de consideraciones críticas y termino. Un grupo de casos se refiere con los consejos de guerra. Hay otra sentencia de la Corte Interamericana, que es Maldonado en contra Chile, en que la Corte impuso, digamos, al Estado chileno poner a disposición de las víctimas un recurso efectivo para poder invalidar las sentencias espurias pronunciadas por los consejos de guerra. Ese caso, el caso Maldonado, se refiere a 14 integrantes constitucionalistas de la FACH que habían sido condenados por dichos consejos. A raíz de ese caso, básicamente lo que se ha consolidado es que hoy en día el recurso de revisión se emplea como el mecanismo procesal para poder invalidar las sentencias dictadas por los consejos de guerra, y hay bastante jurisprudencia en relación con eso. Otro grupo de casos distintos de reparación simbólica se refiere a la remoción de artefactos o de objetos que conmemoran agentes represores. Doy dos ejemplos, el que más me gusta, obviamente, porque yo soy un profesor de regiones, vengo de Viña,
es una acción de protección por medio de la cual se logró la remoción de la estatua de un ex miembro de la Junta Militar, José Toribio Merino, nada menos, ¿no? Desde el Museo Marítimo Nacional, y ahí aparece la foto, y aprovecho de hacer un mini homenaje a un personaje que queremos mucho en la región, que es Nelson Cabrera, que nos acaba de dejar hace poco tiempo. Este año fue víctima de tortura en el cuartel Silva Palma y cumplió un trabajo extraordinario de difusión de la cultura a través del Cineforum en Valparaíso. Así que de verdad con mucha emoción aprovecho de darle un homenaje y lo echamos mucho de menos en la región. Y otro caso se refiere a la remoción de placas e imágenes conmemorativas, nada menos que del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, desde las instalaciones de la Escuela de Ingeniería en Tejas Verde y de la Academia de Guerra. Lo interesante de estos casos es que la remoción se logra a través de acciones de protección. Y un último grupo de casos, pero me voy a referir de manera muy general a ello, se refiere a la rectificación de noticias falsas difundidas en la dictadura por medio de prensa escrito. Hay un caso bueno y un caso malo, no me voy a referir a los detalles porque me quede corto de tiempo. El caso bueno es en contra de la tercera, en ese caso a través de una acción de protección se logró la rectificación de una noticia, digamos, difundida en la dictadura. El caso malo es el caso de la segunda, que se refiere al infame titular, al conocido infame titular de Exterminado como ratones, vinculado con la Operación Colombo. En ese caso, sin embargo, no se logró la rectificación con el argumento de que, o al menos así se indica en la sentencia, que el diario ya había realizado una rectificación en sus páginas centrales, siendo que los requirentes lo que querían o lo que pedían era que se realizara en la portada. Concluyo con algunas apreciaciones valorativas acerca de esta jurisprudencia. Yo creo que lo interesante es que en todas estas jurisprudencias un poquito más novedosas, el argumento clave sigue siendo el derecho a la reparación y el contenido del derecho a la reparación se construye una vez más sobre la base de la fuente del derecho internacional. Y a diferencia quizás de la compensación monetaria, en este caso, que es una idea que ha planteado Cat Collins en algunas de sus publicaciones, hay una demanda como por una reparación simbólica, ¿no? Hay elementos de restitución, hay elementos de satisfacción, lo que me parece interesante, o plantea como pregunta esto de la judicialización de la reparación simbólica, y también de la reparación colectiva, porque claro, la remoción de un artefacto que evoca un agente represor, como un ex miembro de la Junta Militar, un golpista básicamente, claro, beneficia en parte a los requirentes, a un grupo de víctimas, pero también es una medida que repercute en toda la comunidad y nos beneficia a todos y todos. Entonces, a través de esos procesos también creo que se logra reparación colectiva y no solamente individual. Eso, gracias. Muchas gracias, profesor Ferraza. A continuación, brevemente, muy brevemente, porque hay una actividad posterior, si es que hay preguntas, pero les pediría, por favor, reitero, que sean lo más concisas posible y máximo uno por exponente. Profesora Mirna Villegas, ¿alguien más tiene preguntas? Ya. Ya, aquí tenemos al profesor Couso y la profesora. Mirna, adelante. Gracias. Para Karina, gracias por la exposición, muy interesante. Quería preguntarte a ti y a Pietro tal vez si no se han intentado o no han pensado en algún tipo de acciones judiciales en contra de la prensa de la época que no sean civiles. Creo que esto lo comentábamos en algún momento con Juan Pablo, ¿no? Me refiero a los casos de montajes, digamos, periodísticos sobre algunos casos. Si lo han pensado, si lo han intentado. Eso. Solamente saber si las otras preguntas, profesor Couso. Perdón. No, dale. Dale nomás. Vale. Gracias. Mi pregunta es para el profesor Juan Pablo Mañalich con una derivada para la profesora Marina Horvitz. Yo creo que
Es muy interesante y lúcido plantear que las estrategias para enfrentar la impunidad vía amnistía tienen costos y que esos costos hay que bancárselos en ciertos casos para desarticular el dispositivo de impunidad, pero que es bueno tenerlos presentes, ¿no? Y me llama la atención la última, la sombra respecto de eh, esta renuncia de soberanía, digamos, aplicando la doctrina tal vez indiferenciada de la Corte Interamericana en contra de la amnistía, que no hace distinción entre la autoamnistía y la posibilidad de que una democracia decida amnistiar ciertos hechos. Y la pregunta, y es genuina pregunta que revela mi ignorancia, es si es que ves en la jurisprudencia de la Corte un obstáculo a decisiones como la de Uruguay, ¿no? Eh, y si es algo bueno, que debería Chile tener, digamos, un espacio para poder decidir, eh, claro, o si eso es algo digamos, tú lo piensas para contextos post y extra autoritarios. Y la derivada, a propósito de los costos de la prescripción, Marínez, yo creo que el argumento de la seguridad jurídica no es aplicable, estoy de acuerdo, ¿no? Pero el problema del debido proceso, ¿no? O sea, ha vuelto a salir. Procesos por hechos que ocurrieron hace 50 años, recientemente a propósito del caso Víctor Jara, alegato de que las personas que podrían haber testificado están todas muertas. Eh, claro, yo creo que de nuevo como mirar cuál es el costo y saber si es que es un costo que hay que bancarse también, pero reconocerlo o no. ¿Lo ves tú? ¿Cuál es el problema a 50 años? A propósito del debido proceso, la posibilidad de autodefenderse, etc. Y costos que a lo mejor no estamos dispuestos a pagar en otros contextos, imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de menores de edad, en fin, bueno. Muchas gracias. Va un poco dirigida a Karina, aunque creo que igual toca amnistía y prescripción de alguna forma. Me pregunto si mientras vamos llegando a estos otros círculos concéntricos de violaciones, se nos va haciendo cada vez más problemática la circunscripción de todos los crímenes de la humanidad. Y yo creo que quizás no hemos remarcado suficiente que estamos con esa categoría. Como que impide hacernos cargo de las violaciones a los DESC, a los delitos económicos, porque ya costó años superar un auto acordado de la Suprema que decía que ni tortura era crimen de la humanidad. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema chilena así creía, digamos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Porque lo que cae fuera hoy en día de crímenes de la humanidad es prescriptible y es amnistiable. Pero se han salvado hasta el momento con que los que Manicho Carros y otros han querido declarar como que no es crimen de la humanidad, está prescrito. Entonces no han tenido que invocar nuevamente la amnistía, pero es como el problema en que cae todas esas categorías de nuevas afectaciones. Entonces la Subsecretaría de Derechos Humanos ahora ha dicho que este año se van a hacer cargo de categorías de afectación nuevas, desplazamiento forzoso, adopciones irregulares y vulneración de los derechos conscriptos. Yo creo que no es casual de que ninguno sería judicializable, así como venimos, ¿no? Y en relación a demandas civiles, bueno, primero decir que los 124 que hemos contado son las que han ido a la sala penal post-2014. Entonces hay una porción anterior, las que quedaron en constitucional, quedaron en el camino, que no diría que es un dato no rescatable, pero quiero reconocer que no le hemos rescatado hasta el momento. Y por un lado, la demanda civil tiene a su favor que va superando la impunidad biológica. Entonces tenemos varias causas que han terminado en impunidad biológica penal a nivel de causa, no queda ningún imputado vivo. La Corte de Apelaciones ha querido sobreseer diciendo aquí no queda nada que hacer. Y la Suprema ha dicho, no señores, porque hay que resolver una demanda civil, porque el demandado no es el imputado, sino es el Estado. Entonces de alguna manera sigue responsabilizando al Estado, tiene esa capacidad de seguir en el tiempo y de llegar a la sistematicidad de eso. Entonces quizás que es un aspecto que no lo vemos, pero se nos van produciendo nuevas incoherencias. Entonces tomo el ejemplo del caso García Lucero, que la Corte Interamericana dice, entre otras cosas, investiga y dice, Chile, el Estado de Chile ya abrió una causa por el señor García Lucero cuando el caso estaba en la comisión. Es uno de los pocos casos en que el Estado abre una causa por un sobreviviente. Y lo hizo claramente para evitar que la Corte ordenara que lo hiciera.
¿Qué pasó? Falleció el único imputado en Estados Unidos, fugado por segunda vez, con una petición de extradición pendiente hace 5 años. Y demanda civil no se había impetrado porque no había llegado el caso a primera instancia. Entonces no había llegado a la etapa en que era posible. Entonces uno dice, oye, ya entonces el caso interamericano es García Lucero y otros. Tiene una señora y 2 hijas. Entonces uno dice, ya, y la demanda civil la van a presentar la viuda y las hijas ahora. No, es que no se puede porque las demandas civiles de los sobrevivientes son personales. Solamente lo pueden hacer y ¿quién lo determina? No, es que la corte ha determinado que es así. Caso que, por supuesto, con la víctima ausente no es así, porque si fuera así no existiría la demanda civil. Entonces, esta incoherencia también es como, llama la atención, sobre todo para uno que no es abogado. Explícamelo, por favor. Gracias. Muchas gracias. Entonces, Karina, me parece que Sí. parte tú contestando las 2 preguntas que se han hecho el profesor Couso. Mirna, me preguntaste si era solo civil Profesor, o penal, dime. si habíamos pensado penal o civil. Sí, penal. Bueno, tal vez Cristian puede tener mejores nociones que yo, pero yo creo que lo hemos pensado muchas veces. Pero la verdad es que hoy en día sí las investigaciones penales están súper complejas porque efectivamente ya hay mucha evidencia que no tenemos, muchos antecedentes y también, o sea, y yo planteé el caso de la pesquera Arauco, como los obstáculos que enfrentamos hoy día con esos documentos, con los antecedentes, con el estudio, las escrituras, y el ministro, como yo decía, instructor, se niega a hacer las diligencias y tenemos que litigarlas siempre en la Corte de Apelaciones. Y yo recientemente el caso de la Maca Aguilés, que es una niña secuestrada a los 3 años, también lo tengo que litigar constantemente en la Corte de Apelaciones para las diligencias. Entonces, también hay como una negativa muy dura desde los instructores a abrir nuevas investigaciones. Pero en su momento, o sea, pero lo pensamos, continuamente lo vamos repensando, en su momento yo traté de citar también yo cité a declarar a Honorato. No por esto, o sea, porque el montaje, claro, si lo veo ahora con más experiencia, claro, era como todo el montaje comunicacional desde los medios de comunicación y a lo mejor haber citado a los directores de los medios y todo, pero en ese momento era por los testimonios que él tomaba y lo que él decía. O sea, él decía, encontraron a una jovencita que, no sé, que tenía estas características cuando era totalmente falso eso y él trataba de cambiar la narrativa, lo cité a declarar como imputado, declaró como imputado frente al ministro Solís y bueno, y quedó en eso. Fue a declarar muy indignado y eso, pero no hubo más como, ese fue como el esfuerzo por lo menos que yo traté de hacer en ese momento. Y creo que sí es un tema siempre frecuente, sobre todo con el tema de los titulares que también planteábamos. O sea, también uno dice, si la segunda planteó cierto titular, no solo fue una obstrucción a la investigación, sino que ellos sí sabían efectivamente lo que estaba ocurriendo para poder falsificar noticias, y para tener noticias falsas hay que tener las verdaderas. Y eso es un tema que hemos tratado de ir levantando en el libro de ir tratándolo como, al menos en términos de narrativa, para que no se pierda. Respecto de lo que planteaba Kat, y en breve voy a tratar de... lo que yo estoy tratando de levantar en estrados hoy día es que estamos frente a crímenes de Estado. Esa es la nomenclatura que yo estoy utilizando para hablar de que son todos aquellos delitos perpetrados por agentes estatales. Y en ese sentido, lo que yo planteo ante la Corte Suprema, entre los distintos tribunales, es que cuando participan agentes estatales son imprescriptibles, no porque hay un tratado internacional que diga que son imprescriptibles, sino que además y en la esencia, porque el Estado no puede propiciarse un tiempo a favor de sus propios agentes cuando el Estado es el que facilitó a través de su control el transcurso de ese tiempo. Eso también es lo que invocamos, de hecho, en la Corte Interamericana ahora en el caso Vera González, porque es lo que queremos que se plantee ya a nivel internacional, de que hablemos de crímenes de Estado. Por ejemplo, en este tema de erradicación de campamentos que yo planteaba, es también la fórmula que yo estoy como pensando de cómo podemos tal vez ir demandando civilmente indemnizaciones en esos casos, planteando que fueron situaciones también en las que participaron agentes estatales. Entonces, como la fórmula que estoy tratando de diseñar. Pero respecto de las incoherencias, solamente plantear, bueno, es la lucha de la justicia transicional y tú lo sabes bien, pero en particular, esto mismo que planteaba Pietro, respecto a órdenes guerra, y está la Beatriz, que también participó en ese momento por parte del Estado, el Estado de Chile reconoció responsabilidad respecto de la imprescriptibilidad en materia civil porque significaba falta de acceso a la justicia de las víctimas. Y hoy día, todos los días, yo por lo menos 3 veces al día, me siento en el estrado a alegar contra el Consejo de Defensa del Estado para alegar de que estos crímenes no están prescritos civilmente. Y digo, ¿cómo es posible que el Estado se fragmente de tal forma que a nivel internacional reconoce responsabilidad y en el Estado se señala todos los escritos del Consejo de Defensa del Estado desde el caso Orden en Guerra dicen que se declaran los crímenes prescritos civilmente?
Entonces, esa es como también una respuesta que uno requiere que un Estado se maneje de una manera que no sea fragmentada frente a sus obligaciones internacionales y que opere el control de convencionalidad. Eso como a grandes rasgos. Muchas gracias. Ah. Eso. Sí. Juan Pablo. Ya, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que no es discutible que en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en lo que respecta a la incompatibilidad de las amnistías con la obligación de garantía consagrada en la Convención Americana, habita una irrestricta insensibilidad de parte de la Corte hacia el pedigrí democrático o antidemocrático que tenga la amnistía en cuestión. Eso está dicho tal cual en el fallo de la Corte que condenó al Estado de Chile en Almonacid Arellano, y está reproducido con, yo diría, mayor contundencia incluso en su fallo recaído en el caso Gelman contra Uruguay, que es el caso del que se ocupa Gargarella en este trabajo que yo creo que es muy como correctamente polémico. Gargarella ahí compara 4 muestras graduándolas, ¿no? Y entonces examina el punto desde el punto de vista, o sea, en términos de lo que él denomina la graduación democrática y la indiferencia que la jurisprudencia de la Corte Interamericana manifiesta tener respecto de esa posible graduación. Entonces, en la escala tenemos, por decirlo así, en primerísimo lugar, la amnistía dictada por la dictadura argentina, todavía en funciones, digámoslo así. Y yo creo que si uno se preguntara dónde uno puede ubicar el decreto ley 2191, uno lo debería poner al lado, ¿no? O sea, después pone el caso peruano, que es el que termina dando lugar desde cierto ángulo al fallo de la Corte Interamericana en Barrios Altos. Después la iniciativa argentina con Alfonsín, punto final, apoyado por Nino en parte para acotar la persecución a los jerarcas de la dictadura militar argentina, dando pie a que hubiera impunidad legalmente garantizada para cuadros de muy baja responsabilidad. Y en cuarto lugar pone la llamada ley de caducidad uruguaya, que comparte con la Argentina haber sido dictada bajo una democracia en régimen, pero que se distancia a la Argentina primero por el hecho de que en la Argentina uno puede decir que la dictación de la ley estuvo, piensa Gargarella, muy fuertemente condicionada por presiones que es desde, digámoslo así, la esfera de lo militar estaban siendo ejercidas contra el poder civil, uno podría decir todavía frágil, que administraba Alfonsín, versus lo que arroja el caso uruguayo, que es que después de que la ley de caducidad hubiera sido aprobada por un Congreso en régimen, se vio 2 veces refrendada por referendo plebiscito. Y eso es lo que hace, yo creo, que la decisión de la Corte Interamericana en el caso de Gelman tan interesante, porque no es que la Corte diga, lo cual desde mi punto de vista podría ser perfectamente razonable, mire, eso que ahí se hizo, incluso teniendo ese grado doble de ratificación mayoritaria, es problemático, no se puede hacer. Yo creo que lo que es especialmente agudo, para mi paladar, es que la Corte declare que eso es enteramente irrelevante. Es algo de lo cual uno no tiene que hacerse cargo, básicamente porque
según Gargarella, la Corte Interamericana, digámoslo así, ha hecho suyo un planteamiento cuyo artífice teórico es Luigi Ferrajoli, y que postula que el campo de los derechos humanos que una convención como la Convención Americana garantiza se corresponde con algo que desde el punto de vista político debería ser identificado con el ámbito de lo indecidible. Y yo creo que o sea, lo que quiero decir, yo creo que para cualquier partidario de un proyecto, y con esto no pretendo estar metiendo a nadie más a bordo, simplemente estoy yo saliendo del closet con esto, para cualquiera que tenga simpatía por un proyecto de democracia radical, como es mi caso, eso tiene que generar ruido. No es algo que yo creo con lo que uno pueda estar perfectamente reconciliado, a pesar de que, como el mismo Gargarella, a mi juicio muy sensatamente lo plantea, de lo que se trata no es al revés de validar cualquier amnistía en estos contextos porque goce de pedigrí democrático. El punto, o sea, yo por eso no quiero extremar la nota, lo que yo quiero decir es que a mi juicio es muy problemático una jurisprudencia, no meramente que pone en cuestión la admisibilidad de una amnistía así, sino que nos dice que es enteramente irrelevante que haya sido esa amnistía dictada desde el punto de vista de las cargas argumentativas que la propia Corte tiene que asumir para fundar su decisión, que haya sido dictada por Mónica Madariaga, hablándole Pinochet y Jaime Guzmán y quién sabe más al oído, que haya sido el resultado de un proceso legislativo y que haya quedado además 2 veces refrendada por una mayoría plebiscitaria. O sea, yo no creo que sea buena idea aceptar eso sin más, y con eso no estoy diciendo entonces que uno respecto de lo que está en juego en el caso de Gelman tenga que decir Uruguay no incurrió en una contravención de normas fijadas en la propia convención. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, a mí o sea, digámoslo así, lo que a mí me interesa en esta conversación no es plantear la viabilidad de una amnistía como la que quedó plasmada en el decreto ley 2191, con la salvedad de que esa amnistía hubiera sido otorgada por vía de ley si es que la transición hubiera tenido un destino distinto del que tuvo. Ese no es mi negocio acá. Yo de hecho no creo que, o sea, dada la experiencia histórica chilena, eso en condiciones de genuina recuperación democrática que yo creo que no tuvimos, lo que recuperamos fue progresivamente Estado de Derecho, juridicidad. Eso no equivale a recuperar democracia. Pero incluso si hubiéramos recuperado democracia, teniendo una transición distinta que la que tuvimos, a mí me cuesta creer que, dada nuestra experiencia, uno debiera tener la desconfianza hacia la democracia que supone creer, bueno, es que quizás nos volvíamos todos locos y decíamos que era buena idea amnistiar ese catálogo de hechos. Yo no, o sea, quien piensa así, yo creo que desconfía radicalmente de la idea democrática. Pero eso no quita que pueda haber cotos vedados, como lo llamaba Garzón Valdés, qué sé yo. Pero a mí me preocupa más bien, y creo que por eso hacía el punto con lo que estuvo en juego con la iniciativa de otorgar un, comillas, indulto general para los presos de la revuelta. Lo que me preocupa es que esa aceptación acrítica que yo creo que nos deja en una situación, para hacer el punto con Kant, de preilustración. O sea, la ilustración es el deber de sacarnos a nosotros mismos de una condición de inmadurez de la que somos responsables. Ese es el proyecto kantiano en que es la ilustración. Y yo creo que eso es, o sea, para que esta idea de democracia radical tenga algún destino, uno tiene que llevar eso a la arena política. Eso queremos. Queremos sacarnos a nosotros mismos de esa condición de inimputabilidad, políticamente hablando. Y yo creo que el riesgo de asumir los dictados de Ferrajoli es que con eso más bien volvemos crecientemente improbable que vayamos a sacarnos nosotros mismos de esa condición de inimputabilidad autorresponsable. Y creo que la manera en la que se discutió sobre este asunto a propósito de qué hacer respecto del estallido, en lo que a este respecto era interesante, y la absoluta renuncia a vincular eso con la apertura del proceso constituyente, a mi juicio muestra que
que no estamos a la altura del desafío. Yo creo que para que el proceso constituyente tuviera destino era imprescindible hacer algo así y era imprescindible tener algunas compensaciones muy difíciles. Bueno, ¿cuál va a ser el alcance de esa genuina amnistía? ¿Qué vamos a dejar fuera? Por ejemplo, qué sé yo, incendios con personas dentro de los establecimientos, homicidios frustrados. A mí me parece muy problemático dejar eso adentro. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer con meras detenciones ilegales practicadas por funcionarios policiales? ¿Ninguna posibilidad? No estoy abogando a favor de eso, estoy diciendo que ni siquiera fuimos capaces de poner eso sobre la mesa, y yo creo que en parte lo que explica, y yo creo que eso sin embargo era imprescindible para que lo que en definitiva se truncó el año pasado tuviera algún destino. Era imprescindible amarrarlo a la génesis que tuvo. Y no dejar entregada la delincuencia asociada a esa génesis al tratamiento del derecho penal ordinario. Pero no fuimos capaces de hacer eso. Y entonces yo creo que digámoslo así, el tratamiento del asunto de la amnistía como algo que está más allá de lo que nosotros soberanamente podemos someter a deliberación pública, yo creo que contribuye a explicar por qué tuvimos esa incapacidad al enfrentar el desafío que tenemos, y creo que eso es algo que solo se ha ido intensificando. Entonces, mi invitación de ninguna manera es, oye, empecemos a repensar la amnistía respecto de los tatitas de Punta Peu. No creo que ese sea el tema de conversación. El punto es más bien preguntarnos en qué medida esto que administramos, esta herramienta que es el derecho penal, sigue causos respecto a los cuales ya nosotros hemos abdicado a tener algo que decir, por lo menos allí donde la cuestión importa, y sobre todo cuando no podemos tener certeza a futuro de cuándo va a volver a importar. O sea, para cerrar con esto, cuando yo estaba trabajando en la preparación de ese libro, Terror, Pena, Amnistía, que salió en 2010, a mí una cuestión que me importaba era reivindicar la institución de la amnistía frente al derrotero que la discusión sobre la espuria autoamnistía de la dictadura la había asignado. No porque yo tuviera claro que no sé, 8 años, 9 años después vamos a estar por... No, pero no podemos enajenar lo que eso significa. Esa institución es importante y hay que administrarla con mucho cuidado. Pero no podemos enajenarla del repertorio de posibilidades que nosotros mantenemos sobre la mesa. Y creo que la aceptación más bien irreflexiva de todo el paquete de la jurisprudencia de la Corte Interamericana amenaza contra eso, no porque puntualmente en tal o cual caso la cuestión no esté bien decidida. Yo creo que hay que ser capaz de separar las dos cuestiones. Perdón por el tema. Gracias, Juan Pablo. Finalmente, sí. Aparato. Eso es lo que quiero decir solamente, es una cosa muy simple. O sea, si dejó afuera a los menores. Entonces, nunca entendí yo, por ejemplo, la editorial del Mercurio, cuando es que los menores, y hacía la distinción entre los menores y los mayores. Nunca lo entendí. Claro, eso muestra que es más compleja la cuestión, claro. Exacto. Sí, es que, bueno, yo les agradezco muchísimo la participación de ustedes, especialmente felicito a los panelistas de este panel. La verdad que estamos bastante excedidos en el tiempo, estimado Jaime, no sé si porque creo que el profesor Mañalich se puede hablar. Entonces, daríamos por culminada esta sesión y quedamos todos especialmente invitados para el día de mañana, porque a las 9:30 va a comenzar un panel sobre el alcance internacional de la represión dictatorial con el caso Prats y el caso Letelier. Así que nos veríamos mañana a primera hora. Y una vez más, muchas gracias por su asistencia y por la participación de la señora en el panel.